Saludos cordiales, amigos, hermanos. Soy Héctor Catani y quisiera por unos cuantos minutos retomar el tema cuando el desánimo golpea tu puerta. Cuando hablamos acerca del desánimo, estamos hablando de estar faltos de fuerzas para avanzar. El desánimo es un sentimiento que paraliza a las personas. En medio del desánimo no tengo metas, propósitos, las ilusiones que tengo se mueren, aparece el cansancio, la fatiga, el desmayo, el decaimiento y hay una gran pérdida de motivación. Sin duda alguna que el desánimo es una fuerza que me asfixia, que me aplasta, que me derrota, que me humilla. El desánimo sin duda alguna destruye nuestros sueños. En la Biblia, una breve historia acerca de uno de los grandes predicadores, reconocido como el predicador de fuego en el Antiguo Testamento. Su nombre era Elías, era un profeta. Y luego de una gran victoria, apareció un gran desánimo. Y esto es una historia que se repite en muchos casos de la Biblia, como en la vida de Moisés, como en la vida de Jonás, en la vida de David. Y ahora aquí lo vemos en la vida del profeta Elías. Él había vencido a los falsos profetas de Baal y de Acera. Él solito había matado casi 900 de ellos. Era un hombre valiente, un predicador lleno del Espíritu de Dios, pero a él también le llegó el desánimo a su vida y curiosamente después de una gran victoria. Él comenzó a ser perseguido por Jezabel, una mujer malvada, la esposa del rey Acab. Ella había jurado literalmente con cortarle la cabeza, quería verlo muerto, y Elías corrió como una distancia casi de 100 kilómetros. Y en ese contexto apareció el desánimo, y esta es la breve historia. Dice el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19 y el verso 4, dice, y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Aquí está sin duda alguna que el desánimo es como una vacuna creada por el diablo. El desánimo se instala en nuestra mente y no quiere salir. El desánimo nos tortura, nos lastima profundamente. Eso muchas veces se ve en la vida diaria, ya cuando el esposo pierde interés por su esposa, ya nada le llama la atención de ella, cuando el padre no logra reírse junto a sus niños, entonces uno comienza a ver el desánimo que se instala. Cuando en las actividades laborales las personas andan como sonámbulos, andan como cadáveres ambulantes, como si fueran una momia que está allí en el sarcófago. A veces el desánimo se nota en la mañana temprano cuando alguien se mira al espejo, se golpea en el rostro y se dice, levántate, Lázaro. Se siente muerto, se siente como que una persona que está atrapada en el nicho. El diablo muchas veces mueve los hilos y maneja a las personas como si fueran marionetas. El diablo hace que el desánimo se instale en el hogar, en la iglesia, en el alma de cada persona. Aquí tenemos a Elías, el varón de Dios, estaba debajo del enebro. Algunas veces hablé detenidamente acerca del enebro, del peligro de la soledad en ese lugar y de estar mucho tiempo en la oscuridad, debajo de la sombra. Y allí estaba el varón de Dios, cansado y con deseos de morirse. Sin duda alguna, el desánimo
se había instalado en su vida. Un hombre que se le había oscurecido el horizonte, la perspectiva de futuro, la veía como algo cerrado y escapaba como un loco de una mujer que había jurado con cortarle la cabeza. Pero ahí estaba el predicador y de pronto una participación divina. Y este es el llamado de atención para nosotros cuando el desánimo parece que no tiene solución. Después que has visitado los médicos y los psicólogos y los grandes consejeros, los hombres y mujeres que peinan cana, pero nadie supo orientarte en la vida, nadie supo volver a reincorporar el ánimo en tu vida, entonces Dios puede participar. Pues allí el varón de Dios sintió la presencia de un ángel que le trajo agua y pan. Pues eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. El alimento celestial. Recordamos cuando Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que puede traer solución a nuestro desánimo, la palabra de Dios, el agua de vida, el agua divina, el agua que es Cristo. Eso trae solución al desánimo. Y aquí estaba el varón de Dios: levántate y come. Y luego cobró nuevas fuerzas y salió en el camino. Dice la palabra de Dios que él se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Siempre la comida del cielo trae una fuerza especial y produce un gran potencial en el alma humana. Pan y agua. La palabra de Dios, el alimento nutritivo que necesita nuestra alma, es el agua viva para nuestra alma reseca, nuestra alma sedienta, porque nuestras almas tienen sed de la palabra de Dios. Algunos andan allí como desesperados, no saben cuál es la necesidad, pero es la necesidad del alma, la necesidad de la palabra de Dios. El diablo, sin duda alguna, busca desgastarnos. El diablo trata de herir nuestros proyectos de vida, los quiere herir de muerte literalmente. Y mientras usted está creyendo que es dueño de una mala suerte, de una mala fortuna, usted piensa que está pasando por una mala racha, pero es el diablo que está devorando sus cimientos y usted no tiene discernimiento espiritual para comprender esa situación. El desánimo siempre golpea la puerta de nuestra vida. Y tenemos que estar con la guardia en alta, siempre, permanentemente, porque el desánimo siempre golpea nuestra puerta, nos llama y nos invita a un encuentro. Todos nosotros hemos tenido tiempos de desánimos en la vida. Todos nosotros nos hemos sentido por el piso alguna vez y hemos mordido el polvo de la derrota, porque el desánimo y el fracaso son dos piedras con las que todos vamos a tropezar en el camino al éxito o en el camino a la victoria. Déjeme repetirle eso, por favor, otra vez. El desánimo y el fracaso son dos piedras en las que todos nosotros vamos a tropezar mientras vamos camino al éxito o camino a la victoria. El desánimo nos invita a un encuentro, pero no quiero permanecer mucho tiempo con él, no quiero darle mucha confianza al desánimo, no quiero que se aloje, no quiero que sea el huésped de mi vida, no quiero que sea a mi alma hospitalaria con el desánimo, porque yo no puedo convivir con él. Cuando una persona está en ese estado de desánimo, ahuyenta todo, se espanta todo. El desánimo se manifiesta rápidamente en nuestra mirada, en la tristeza continua. Por eso no quiero tener confianza con él. No quiero que conviva conmigo. Quiero que se aleje lo más pronto posible. Aquí está Elías, ahora en una cueva. El hombre al cual vino Dios y lo visitó y le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? Si usted da una mirada aquí al primer libro de los Reyes, en el capítulo 19 y en el versículo 9, dice que vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y a veces cuando usted y yo estamos en ese estado de desánimo, Dios viene y nos pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás en ese estado? ¿Por qué estás conviviendo con el desánimo? ¿Por qué estás lastimando tu vida, torturando tu alma, dándole espacio al desánimo en tu vida? Dios dice: ¿qué haces ahí? Con ese ánimo por el piso.
¿Qué haces ahí? Que te sientes como un trapo de piso, abandonado y olvidado. ¿Qué haces ahí? Es la pregunta que Dios nos hace en este día. A propósito, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está pasando usted en este momento? ¿El desánimo es algo lejano? ¿El desánimo es algo que ya quedó en su pasado? ¿O usted está padeciendo esa tormenta y esos tormentos del desánimo en este tiempo? Ahí vino Dios una vez más, no solo en el versículo 9, sino que más adelante vuelve Dios aquí a preguntarle al predicador. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 14 que él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estas clases de argumentos lo he escuchado por las iglesias por más de 40 años, de gente que dice: yo estoy desanimado por los hermanos que han roto el pacto con Dios, que ya no obedecen la palabra, no respetan los mandamientos del Señor. Ya no hay altares, ya no hay gente que esté adorando, rindiendo culto transparente a Dios. Y entonces son excusas, son los hermanos, y porque todos me persiguen, y porque todos me lastiman, y porque todos desean mi mal. Y entonces comienzo a victimizarme para justificar mi estado de desánimo. Cuando estoy atrapado en la cárcel del desánimo, soy una persona infeliz. Cuando estoy atrapado en la cárcel del desánimo, soy una persona que no tiene aliento, no tiene disposición para nada. Pero Dios vuelve a preguntarnos: ¿qué haces ahí? En otras palabras, ¿qué haces viviendo con el desánimo? ¿Qué haces conviviendo con él? ¿Qué haces dándole tanta confianza y tanto espacio en tu vida al desánimo? A veces nosotros, los predicadores, nos desanimamos cuando vemos algunos bancos vacíos en la iglesia. Y a veces sentimos que el mismo diablo nos empuja a un callejón sin salida. No encontramos la salida y nos sentimos, como decía el viejo cantante, en el bulevar de los sueños rotos. Parece que todo se termina, que ha llegado al fin nuestra vida, y muchos jóvenes piensan que han llegado al fin. El don desánimo te visita, don desánimo golpea tu puerta y tú se la abres y los invita a convivir con él. Hay una historia en la Biblia sobre el rey David. Él tuvo que hacerse pasar por loco. Yo creo que de ahí viene ese viejo dicho que dice: hacerse loco para pasarla bien. Porque David había llegado al territorio de un rey que se llamaba Aquis. Y él sabía que estaba en desventaja y que le iban a quitar la vida. Entonces él comenzó a fingir que estaba loco y dejaba que sus babas cayeran por su mejilla. Y escribía tonterías en las paredes, lo que hoy llamaríamos grafitis, y ahí andaba escribiendo tonterías en las paredes, las babas se le caían, y el rey Aquis lo vio y tuvo misericordia, dice: pobre hombre, ha enloquecido, y le perdonaron la vida. Pero luego, con el tiempo, David quiso hacer una alianza con Aquis, el rey, y quiso ir contra Israel. Y entonces los generales del rey Aquis no le tenían confianza a David y le dijeron: mándalo que se vuelva a su casa. Y David volvió a un pueblo que se llamaba Siclac, y cuando llegó a aquel lugar todo estaba prendido fuego. Los amalecitas habían venido, se habían llevado como cautiva a las mujeres y a los niños. Y en ese clima de gran tristeza, dice la palabra de Dios que algunos quisieron apedrearlo a David. Eso está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4 al 6. Usted puede leer allí. Y entonces David dice que se angustió, se desanimó. El desánimo controló su vida rápidamente. Entró en un estado de angustia, en una crisis de ánimo. Y luego termina el texto diciendo que David se fortaleció en Jehová, se fortaleció en Dios. Los dos extremos, la angustia y el desánimo por un lado, y la oportunidad de fortalecerse en Dios. Y esa es la lección para nosotros hoy también. Cuando el desánimo golpea la puerta de nuestra vida, cuando el desánimo se instala en nosotros, se vuelve nuestro huésped cruel, entonces yo tengo que fortalecerme en Dios. Tengo que aprender a buscar a Dios. La gente quiso apedrearlo a David, y en la experiencia de nuestra vida muchas veces nos quieren apedrear.
A veces nos quieren apedrear por mentiras que se difunden de gente que con su lengua ponzoñosa, dañina como espada filosa, andan diciendo pestes y mentiras sobre nosotros, nos difaman, literalmente nos quitan la piel, nos despellejan y la gente quiere apedrearnos, se hace ideas equivocadas de nosotros, creyendo historias falsas, porque todos nosotros debemos acostumbrarnos a una doble vida, a la verdadera y a la que nos inventan. Siempre nos inventan otra vida, y cuando la gente escucha sobre esa otra vida que no es real, que es una farsa, entonces quieren apedrearnos. Todos nosotros a veces estamos sometidos bajo un apedreamiento familiar. Muchas veces en nuestro lugar de trabajo nos apedrean. En el lugar donde hacemos deporte o donde estudiamos nos apedrean. Y aún hay muchos creen que una iglesia es un lugar seguro. Pero usted también puede ser apedreado cruelmente en una iglesia por hermanos en la fe, por hijos de Dios. Apedreado. La gente quería apedrear a David, quería terminar con su vida, y entonces a él le dominó la angustia, un gran estado de desánimo. Pero en la palabra de Dios había un hombre que se llamaba Caleb. Él había sido un conquistador, él fue uno de los 12 espías que fue junto con Josué para ver la tierra que Dios le había prometido, la tierra que fluía leche y miel, la tierra de las grandes bendiciones para el pueblo de Dios. Y habían ido otros 10 hombres más. Ellos trajeron un informe negativo de la tierra diciendo que era habitada por gigantes y que esos les iban a aplastar como langosta. Pero Josué y Caleb dijeron: no, vayamos nosotros allá, enfrentemos a esos gigantes y nosotros los vamos a comer como pan. Hombres llenos de fe. Pero pasaron los años, muchos años. Ya Caleb tenía 85 años. Y ahora era Josué el que estaba guiando al pueblo de Dios, porque Moisés ya había muerto. El nuevo líder era Josué, y allí viene delante de Josué, ya viejo también, viene su viejo amigo Caleb con 85 años. Y entonces le recuerda aquella hazaña y aquella entrada, y cuando fueron como espías. Y entonces, a los 85 años, el muchacho Caleb, el pibe Caleb, le dice a Josué: dame ese monte. Porque en ese monte todavía había gigantes y había grandes enemigos. Pero el hombre le dijo: yo estoy tan fuerte como aquel día que tú y yo entramos en esta tierra. Mis ojos todavía están llenos de vigor. Yo todavía quiero tener nuevos desafíos en mi vida. Tengo nuevas y grandes motivaciones en mi vida. Yo sé que mi documento canta 85 años, pero Josué, escúchame, dame ese monte, dice Caleb. Dame la oportunidad de ir a pelear, la oportunidad de ir a combatir. Ese ejemplo de vida, ese testimonio, tiene que ser una motivación, una guía para usted y para mí, para no permanecer en la trampa del desánimo. Nuevos desafíos, no importa la edad, 85 años, dame ese monte, quiero pelear, quiero sentir que estoy en la batalla una vez más, que estoy en la pelea, quiero sentir que estoy avanzando en la vida, que no me he quedado estancado. Déjeme decirle unas cosas finales. Dios nos entrena a nosotros en el desánimo. Esto es muy curioso, porque cuando miro atrás en mi vida, bien atrás en mi vida, en los años de deportista, hemos entrenado nosotros a la orilla de las playas, en la arena, haciendo ejercicios de fuerza, y generalmente en los meses de enero. Hemos entrenado en los montes y hemos corrido entre los árboles y hemos trepado a los árboles y hemos hecho toda clase de ejercicios en aquellas lomitas cuesta arriba y corriendo hacia atrás, tratando de fortalecer nuestro cuerpo para las actividades deportivas que íbamos a enfrentar en el año. Hemos entrenado en el barro, en verdaderos chiqueros. Hemos corrido, hemos hecho gimnasia en el barrio, hemos jugado al fútbol en el barro, hemos jugado al fútbol bajo lluvias intensas, hemos entrenado de diferentes maneras, pero hay una cosa, un entrenamiento especial. Dios me ha entrenado en el desánimo. Y ese es un terreno bien difícil.
Ese sí que es un terreno complicado, es el terreno donde muchas veces está su vida. Usted que tiene una vida joven o una vida de 40, 50 años, o usted que es una persona muy mayor, muchas veces se va a encontrar en el terreno del desánimo. Pues aproveche para hacer una gimnasia con su alma, aproveche para hacer una gimnasia espiritual, aproveche para entrenarse en ese terreno donde Dios nos capacita para grandes victorias. El desánimo. Mira su mesa y falta la comida. Pero usted recuerda la vida de este hombre Elías, del predicador, cuando venían los cuervos. Sí, está escuchando bien, cuervos, esas aves de rapiñas consideradas como inmundas, le traían carne y pan a la mañana y en la tarde, y esos cuervos eran puntuales. En la hora exacta, allí aparecían. Era el medio de provisión para Dios, y así como Dios ha provisto a sus hijos en el pasado de maneras increíbles, Dios lo sigue haciendo. Y cuando veo que la comida va a escasear en mi mesa, entonces yo busco a Dios, porque Dios todavía sabe cómo darme de su alimento celestial. Todavía en mi Biblia está escrito el Padre Nuestro, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque la panadería celestial no se detiene. La panadería celestial trabaja todos los días. En el pasado Dios mandaba aquel pan del cielo para su pueblo que se llamaba maná. Ese maná llegaba todos los días en hora puntual. La panadería del cielo está trabajando. No faltará el pan en mi mesa, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Solamente debo reclamarlo, y Dios no hará faltar el pan en mi mesa. Este hombre Elías le dijo a aquella mujer viuda: ve y cocina un pan. La mujer solamente tenía un puñado de harina y tenía 2 leños. La mujer, totalmente hundida en el desánimo, le dijo: yo pensaba cocinar este pan para mi hijo y después dejarnos morir. Pero el predicador le dijo: ve y haz ese pan para mí. Y después no faltó harina en la vida de esa mujer. No faltó aceite, porque el Dios del pasado es el mismo de hoy. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. También la Biblia dice acerca de Dios que en Él no hay variaciones de luces ni de sombra. La palabra es inmutable. Inmutable quiere decir Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, y como proveyó ayer, lo hará también hoy. ¿Falta pan en su mesa? No se desanime por eso. Es el tiempo de empezar a buscar a Dios. ¿Falta plata? ¿Qué problema, don Dinero, no? Don Dinero para muchos se ha vuelto un amo cruel. La gente tiene deudas con el banco, tiene deudas con la familia, tiene la tarjeta de crédito que está explotada, literalmente reventada. ¿Le falta plata? Pues en mi Biblia dice: el Señor, mío es el oro y mío es la plata. Si mi Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata, yo no tengo que tener ninguna clase de preocupación en cuanto a lo material. Todavía Dios tiene perlas en la boca del pez. Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro: hay que pagar los impuestos, ve allá y saca un pez, y hay ahí 2 estateros, 2 perlas, y va y paga tu impuesto y paga los míos también, dice el Señor. Oh, sí, siempre está la provisión de Dios en la boca del pez. Allí está el dinero que me falta. Tengo que buscar al Señor. La Biblia nos desafía de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, dice: manda a los ricos de este mundo que no pongan su confianza en la riqueza, sino en el Dios que nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. No tengo que estar en la trampa del desánimo. No tengo que andar paseándome en esta vida tomado de la mano con el desánimo. Necesito tenerlo lejos, necesito mantenerlo a distancia. ¿Está faltando bendición a mi alma? ¿Está faltando bendición en mi vida? Todavía hay agua en la peña para refrescar mi alma. La Biblia enseña que Cristo es la peña de Oreb. Pablo le escribió a los Corintios, primera carta, al capítulo 10, cuando dice que todos aquellos que salieron de Israel, dice, todos cruzaron el mar rojo, todos fueron bautizados en la nube y todos bebieron de la peña espiritual que es Cristo. Cristo es la peña. Todavía hay agua en la peña para tu alma sedienta, para tu alma reseca, resquebrajada. Dele vida a su alma. Desaloje el desánimo y dele un lugar a Cristo
en su vida. Voy a terminar leyendo el libro de los Salmos. En este caso es el 34. Pero mientras voy en esa búsqueda para hacerle la lectura exacta, quiero decirle, venga Cristo, no se demore. No tiene por qué estar padeciendo el desánimo. No tiene por qué estar en su cárcel, en su prisión. Escape del desánimo viniendo a Cristo. Ya no castigue su cuerpo, llevando sobre sus espaldas esa carga innecesaria, el peso del desánimo. Ya no cargue con el peso del desánimo. Venga Cristo, así dice la palabra de Dios. Salmo 34, verso 17. Dice la palabra, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, de todos sus desánimos. Dios nos libra de todas las angustias. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Ya no esté encadenado al desánimo. Venga Cristo, sea libre, libérese de esa tortura. No permita ya que el desánimo siga lastimando su vida, paralizando su vida, destruyendo sus proyectos, destruyendo sus planes. Venga Cristo y comience una nueva vida. Hable con Jesús y dígale la verdad. Dígale, soy un hombre, o si usted es una mujer, dígale, soy una mujer pecadora. Lo reconozco y necesito, Jesús, que venga a mi vida si perdones mi pecado y me laves en la sangre preciosa que derramaste en la cruz. Y dígale a Jesús, ven a mí, Cristo, y dame ese regalo precioso de la vida eterna que está prometido en la Biblia, la palabra de Dios, porque ella dice con letras luminosas que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Si el desánimo está golpeando a la puerta de su vida, no la abra. Mejor venga a Cristo, tome la cruz, siga al Señor, sea salvo por Él y disfrute del regalo de la salvación eterna. Soy Héctor Catani y les envío un gran saludo y deseos de grandes bendiciones de Dios para su vida, y será hasta un próximo encuentro.